Muy buenos días. Muchísimas gracias en primer lugar a la mesa por el saludo, por la invitación a la Escuela de Posgrado de la Facultad de Economía. Yo estoy particularmente contento de poder estar aquí hoy con ustedes en esta casa de estudios. Yo también soy sanmarquino de la Facultad del Frente, soy sociólogo y es para mí un placer y un honor poder compartir hoy con ustedes algunas de las iniciativas que desde el Ministerio de Educación venimos impulsando para la modernización de la gestión, ¿no? Yo saludo y felicito a los organizadores por poner en el centro de la agenda de la discusión la política pública, ¿no? Política pública, además, en un sector clave para el país como es la educación. Yo les voy a pedir disculpas para poder quitarme el saco, para poder estar un poco más cómodo en la presentación y poder compartir con ustedes. Listo, muchísimas gracias. Bien, tengo 30 minutos, voy a tratar de compartir con ustedes esta experiencia dentro del tiempo posible. A veces no me es muy fácil hacerlo, así que pido por favor si me pueden ir ayudando con el tiempo para ir graduando la presentación. Entonces también, ¿quién me ayuda con la...? Sí, perfecto. Bien, entonces avanzamos a la distinguida mesa. Bien, yo quisiera presentar la exposición en esos 5 puntos. Primero, rápidamente ver algunos conceptos de Estado como proveedor de servicios y garante de derechos. Es importante siempre relevar el tema de la garantía de los derechos como responsabilidad del Estado. La característica y la complejidad de nuestro Estado es que precisamente es unitario y descentralizado al mismo tiempo. ¿Qué significa eso y qué retos implica para la gestión tener esa dualidad en la naturaleza de nuestro Estado? Es, creo, también un tema central. Luego, un breve balance de lo que ha significado la descentralización como la principal reforma que ha sufrido, que se ha dado en nuestro Estado. Luego, qué deficiencias o qué características de la naturaleza de nuestro Estado impactan en la provisión de los servicios, para culminar con qué lineamientos estamos implementando ya para lograr una política de gestión descentralizada, moderna y transparente en educación, ¿no? Y cerrar con algunos proyectos concretos que ya estamos implementando y que están mostrando algunos resultados. Si pasamos, por favor. Entonces, ahí vemos en una sola pantalla cuáles son las características de nuestro Estado. Como decíamos, es unitario y descentralizado al mismo tiempo, es garante de derechos y proveedor de bienes y servicios a la ciudadanía, proveedor de bienes y servicios para generar valor público, ¿no? El concepto de valor público, como sabemos, tiene que ver con la satisfacción de los ciudadanos con respecto a los servicios que le brinda el Estado. ¿Qué tanto el Estado puede producir valor público? Estará en relación con cómo la ciudadanía recibe esos servicios y cuán satisfecho ve sus necesidades, ¿no? Y en ese sentido, cuánto puede ir cumpliendo y garantizando sus derechos a plenitud, ¿no? Eso creo que es importante relevarlo. Con estas características, algunos problemas estructurales de nuestro Estado que están reflejados además en la ley, en la norma de la Política Nacional de Modernización, es que somos un sistema burocrático funcional. ¿Qué significa esto de burocrático y funcional? Voy a tratar de ser lo más simple posible en eso. Nuestro Estado tiene una tradición, un paradigma funcional. ¿Qué significa eso? Ustedes pregúntenle a cualquier funcionario público qué es lo que hace, cuál es su función, y lo primero que va a hacer es remitirse a un documentito que todo el mundo y que todos los funcionarios tienen, que es su ROF o su MOF, ¿no? ¿Qué significa esto? Su manual de organización y funciones, o su reglamento de organización y funciones, en donde aparece perfectamente detallado cuáles son las funciones que cumple. Pero esas funciones, lamentablemente, no están vinculadas con la provisión del servicio, ¿no? Están vinculadas a procedimientos normativos que tiene que cumplir. Por ejemplo, digamos, un ROF de un funcionario de una UGEL, ¿no? Que Ricardo además conoce bastante bien, ¿no? Llenar el registro del escalafón de los docentes, ¿no? O registrar todos los días determinada información. Y lo puede estar cumpliendo perfectamente bien y ceñirse perfectamente bien a lo que señala su manual.
pero eso no tiene lamentablemente ninguna vinculación con el servicio que brinda. Es decir, en el caso de una UGEL, qué eficiente o con cuánta eficiencia se está resolviendo los trámites que los docentes vienen a realizar día a día a la UGEL, ¿no? Entonces, hay un divorcio entre un paradigma funcional que básicamente responde a normas, a procedimientos, pero que está alejado de la provisión de los servicios. ¿Esto qué consecuencias tiene? Que todo el Estado podría cumplir perfectamente sus funciones, pero los servicios que brindamos a la población pueden tener características totalmente deficitarias, porque no hay una relación entre esa función y el impacto en los servicios que brinda, ¿no? Es como si un docente evaluara a sus estudiantes simplemente por cómo llenan su cuaderno o cómo no toman notas, y no por los resultados que expresan en las evaluaciones, ¿no? Es una lógica que se está tratando de cambiar y que precisamente la política de modernización del Estado está tratando de transitar de ese paradigma funcional a un paradigma de gestión por procesos, orientado a resultados, con enfoque de orientación al ciudadano. Más adelante vamos a detallar un poco más esos temas. Entonces tiene una característica efectivamente burocrática y funcional, ¿no? Hay una lógica, una tradición también de clientelismo y de corrupción, el patrimonialismo, el clientelismo, el asumir el Estado como un patrimonio personal, y los servicios que se brindan son asumidos como favores que la autoridad brinda, y hay ejemplos que ustedes conocen muy bien en nuestra historia que dan cuenta de esa característica. Es un Estado desarticulado. Ustedes analicen cualquier estamento o cualquier oficina dentro del Estado y la coordinación y la articulación es muy complicada, no solo entre sectores, entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, sino muchas veces dentro de los propios ministerios, entre direcciones, entre oficinas, incluso diríamos entre escritorios de una misma oficina. Porque coordinar no solamente significa compartir información o llamarte para avisarte de algún evento. Coordinar significa construir conjuntamente, y eso es un reto y eso es lo complejo. Y la organización de nuestro Estado compartimentalizada, fragmentada, abona también en que seamos un Estado desacoplado, desarticulado, ¿no? Hay una crisis de legitimidad, de institucionalidad política, eso también lo conocemos. Hay una crisis del sistema de partidos políticos que impacta en la legitimidad y en la institucionalidad estatal, y hay, digamos, una crisis de valores, por decirlo de alguna manera, que afecta no solo el Estado, sino el conjunto de la sociedad. Entonces, no quiero ser dramático, no se asusten, pero es una foto en realidad de cómo se ha venido construyendo nuestro Estado. Frente a esa situación es que la política de modernización del Estado, la reforma de descentralización, están tratando de incorporar algunas líneas que puedan ir resolviendo estos problemas que no son de hace 2 o 3 o 5 años, sino son estructurales, ¿no? Desde hace décadas o desde la conformación de nuestro Estado y de nuestro país como Estado-nación también, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces aquí quisiera entrar un poco más al punto de la naturaleza de nuestro Estado como Estado unitario y descentralizado. Ustedes saben bien, la reforma constitucional del 2002 señaló la política de descentralización como una política irreversible y continua, es decir, no hay vuelta atrás en la política de descentralización, y nombró a nuestro Estado como un Estado unitario. El Estado es único e indivisible, pero al mismo tiempo le dio la característica de descentralizado, es decir, que tiene 3 niveles de gobierno, los 3 niveles de gobierno elegidos por voto popular, que ejercen competencias compartidas dentro de una colectividad mayor. Dentro de la unidad del Estado hay competencias compartidas entre los 3 niveles de gobierno para proveer servicios. Porque son entonces entre esos 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, los que tienen que garantizar la provisión oportuna, suficiente y de calidad de los bienes y servicios públicos. Entonces ahora preguntémonos, amigos, si es complicado, o si ha sido complicado para un Estado unitario, centralizado, proveer servicios de calidad en un territorio tan complejo como el nuestro, ¿no será también más complejo y más complicado proveer esos servicios no solo entre un actor, sino entre 3 actores? 3 actores que además son gobiernos y autoridades políticas elegidas, en un contexto como el nuestro, en un país como el nuestro, donde, digamos, la concertación
no es, digamos, un valor que nos aflore, sino más bien tenemos una tradición también de conflictividad social o por nuestra diversidad. Nos es difícil ponernos de acuerdo. Lo hemos hecho en nuestra historia, en muchos ejemplos, pero no podemos negar que políticamente es complicado ponernos de acuerdo para proveer servicios y para negociar y para poder entregar estos servicios de calidad. Entonces, obviamente que siendo la reforma de descentralización una reforma importantísima, le otorga un grado de complejidad a la provisión de servicios mayor, porque entonces el ministerio o el presidente no decide solo, sino que tiene que negociar con gobiernos regionales, con gobiernos locales, para ponerse de acuerdo sobre la calidad, la oportunidad, las características del servicio que tiene que brindar, ¿no? Entonces, seamos conscientes de esa complejidad, y además existe una tensión entre la rectoría, que es, digamos, la competencia exclusiva de los ministerios como rectores del sistema, y la autonomía de los gobiernos regionales, ¿no? Las normas, lamentablemente, del proceso de descentralización no son tan claras en definir qué es exactamente rectoría y qué es exactamente autonomía de un gobierno regional. Sobre una política determinada, el ministerio puede decir: yo soy rector y establezco estos instrumentos, estos objetivos y estas políticas. Y el gobierno regional, en el marco del Estado unitario, debería responder a esa rectoría, ¿no? Pero los gobiernos regionales muchas veces dicen: no, yo también soy autónomo, la Constitución me da un grado de autonomía, entonces no necesariamente tengo que estar de acuerdo con las políticas nacionales que tú planteas. Y no hay instrumentos normativos para que esa tensión se difumine. Por eso es que tenemos que ponernos permanentemente de acuerdo, negociar, conversar, para ir encontrando esa fluidez entre la tensión rectoría y autonomía regional. Entonces, una primera idea, si quieren, que quisiera compartir, que quisiera que quede más o menos fija en este debate, es que la complejidad de la descentralización por los 3 niveles de gobierno y la tensión entre rectoría y autonomía aún no está resuelta, ¿no? Es un reto para seguir avanzando en la provisión de servicios, porque culmino con esto, esta primera parte. La descentralización o la modernización no son fines en sí mismos. No descentralizamos porque es buena la descentralización por sí misma, no modernizamos porque esté de moda modernizar. Tanto descentralización como modernización tienen un fin específico, que es proveer servicios de calidad a la ciudadanía. Si ese objetivo no se logra, no tiene ningún sentido seguir avanzando en descentralización o modernización. Los resultados de estas dos reformas tienen que ver con la calidad de los servicios que brindamos a los ciudadanos. Quiere decir, entonces, tiene que ver con cuánto valor público generamos como Estado. La siguiente, por favor. Entonces, ya he avanzado en algunas de estas cosas, pero alguna mirada crítica del proceso de descentralización, con el cual yo estoy profundamente comprometido, convencido, no solo como funcionario público, sino en términos personales. Creo que no hay otra forma de gestionar políticas públicas en nuestro país que no sea de manera descentralizada, por las características de nuestro territorio, por la diversidad de nuestro territorio, pero efectivamente han habido algunos problemas y limitaciones en su diseño. ¿Cuáles han sido algunos de ellos? La descentralización no ha sido acompañada hasta el momento por un proceso integral de reforma del Estado. Hemos distribuido poder entre los 3 niveles de gobierno, pero no ha sido acompañado de otros mecanismos como flexibilizar o los sistemas nacionales y funcionales, los sistemas administrativos nacionales que existen en nuestro Estado, ¿no? Un pequeño ejemplo: ustedes saben que por el Sistema Nacional de Administración y Tesorería o contrataciones públicas, no se puede contratar con empresas de determinado tamaño o con empresas que tengan algún vínculo con algún funcionario del Estado. Eso está perfecto para el nivel nacional, pero tenemos municipios, más de los 1.800 municipios de nuestro país, en donde la población está reducida, que no hay oferta para contratar con el Estado que no tenga algún vínculo parental. Entonces, ¿cómo podemos, una municipalidad que tiene que contratar un servicio de transporte para distribuir materiales educativos, no puede hacerlo porque todos en esa comunidad tienen algún nivel de parentesco? Ese tipo de limitaciones de los sistemas administrativos nacionales tendrían que tener cierta flexibilidad para acompañar un proceso de modernización en ese sentido, sin perder obviamente la lógica de control
de los sistemas que para ello se han diseñado, ¿no? Entonces, descentralización tiene que ir acompañada de un proceso mayor. La política de modernización del Estado abona en ese sentido, pero estamos todavía empezando. No definió roles claros por los niveles de gobierno, para cada nivel de gobierno, orientados al servicio. Como les decía, hemos transferido funciones, pero esas funciones han sido básicamente administrativas. Hemos firmado actas donde entregamos funciones, pero esas funciones no están vinculadas a cómo gestionamos el servicio, ¿no? Ha sido un proceso enfocado en lo político y en lo administrativo, pero no se han dado pasos sustantivos en lo económico y lo fiscal. La descentralización fiscal y económica ha estado en un déficit para nuestro país. Ustedes saben perfectamente que los gobiernos regionales no recaudan impuestos, dependen de las transferencias que el Ministerio de Economía y Finanzas realiza anualmente, ¿no? Un lado por recursos ordinarios y otro tanto por recursos determinados, que es los recursos que vienen por el canon. Pero los gobiernos regionales no tienen capacidad recaudatoria propia. En ese sentido, pueden tener autonomía política administrativa, pero no tienen posibilidades de planificar en términos multianuales, porque dependen de esas transferencias. Esas transferencias generalmente se hacen entre mayo y junio, cuando la posibilidad entonces de elaborar proyectos para ejecutar es ya muy poca. Y claro, luego cuando no se ejecutan los recursos, la culpa es de los gobiernos regionales que no tienen capacidad de gasto, que hay mucha corrupción. Es cierto en parte, pero también hay mucha responsabilidad del nivel nacional que concentra todavía mucho poder, sobre todo económico, en el MEF, ¿no? Hay debilidades en los sistemas de información, monitoreo y control. Los sistemas de información en el Estado peruano son muy débiles todavía. La rectoría de los ministerios debería basarse efectivamente en sistemas de información nacionales, integrados, que te permitan cruzar, georreferenciados además, que te permitan cruzar distancia de escuelas con UGELes para ver cómo distribuir mejor los materiales, y que esto sea cruzado con sistemas de información de salud para ver la distancia entre los hospitales y los colegios. Esa calidad de la data en la información está en construcción aún, ¿no? Y por eso se hace complicado también la evaluación y el control de las políticas. Y bueno, la transferencia de funciones no fue acompañada de un proceso de fortalecimiento de capacidades a los gobiernos regionales y locales, ¿no? Simplemente, como decía, se entregaron funciones sin recursos adecuados y sin una política de desarrollo de capacidades clara en ese sentido. Voy a ir avanzando. Entonces, tenemos un sistema de gestión educativa, como ven, he estado hablando generalmente del proceso de descentralización en macro. Ahora nos vamos a acercar un poco más, introducir un poco más a lo que ha significado el sistema de gestión en educación. Este es el esquema del sistema de gestión educativa antes del 2003, es decir, antes de que exista descentralización en esta última etapa. Como ven, está el Ministerio de Educación como ente rector, tenía las direcciones regionales de educación que dependían de los CETARES. Ustedes se acuerdan de los CETARES, las comisiones transitorias de administración regional, que dependían del Ministerio de la Presidencia, que se creó en el gobierno de Fujimori, ¿no? Que eran órganos desconcentrados, no descentralizados. Aquí también esa diferencia de los conceptos entre desconcentración y descentralización es importante. La desconcentración quiere decir transferir responsabilidades a un ente periférico, pero sin transferirle capacidad de decisión, es decir, siguen dependiendo de la decisión central. La descentralización sí implica transferir responsabilidades y poder de decisión. Entonces este era un esquema desconcentrado. Las direcciones regionales de educación y las UGEL o las UCES también que existían antes, y las instituciones educativas que dependían de este esquema. Por fuera de este esquema, los gobiernos locales tenían un rol de apoyo, ¿no? De apoyo, de complemento a la gestión educativa. Así funcionaba antes del 2003. Si le damos un clic más, luego del 2003, con la descentralización, se creó este sistema Gobierno Nacional Minedu, y todo lo que estaba por debajo del Minedu pasó a ser parte de los gobiernos regionales. Si bien la norma de descentralización se da en el 2002, en el 2003 se crean los gobiernos regionales, recién entre el 2007 y el 2008 se dan las transferencias, ¿no? Con el shock descentralizador del gobierno aprista. Entonces, las direcciones regionales y las UGEL, que antes dependían directamente del Ministerio de Educación, ahora pasaron a depender de los gobiernos regionales, de la Gerencia de Desarrollo Social. Pero
más allá del cambio en la flechita y en el movimiento que ha habido en el gráfico, ¿ustedes notan algún cambio mayor, algún cambio en la organización del sistema? Es claro que no. Antes de la descentralización y después de la descentralización, el esquema con el que gestionamos la educación es básicamente el mismo. Hay una dirección regional, hay UGELes, hay instituciones educativas que, claro, ya no dependen del ministerio, dependen del gobierno regional, pero los sistemas administrativos, el personal, los sueldos, los instrumentos de gestión de esas instancias son básicamente las mismas. Entonces estamos gestionando educación en un esquema descentralizado con una organización que responde totalmente a un esquema centralizado todavía. Ahí está una de las barreras por las cuales los gobiernos regionales todavía no pueden responder a las necesidades de la población, porque siguen enquistados en un esquema centralista, ¿no? Es como que quisiéramos, como que la descentralización fuera un caballo que quisiera jalar la carreta hacia la eficiencia, pero la carreta está anclada todavía en esquemas centralizados en este caso, ¿no? Eso es uno de los problemas claros. Y los gobiernos locales siguen estando al margen, no tienen competencias en gestión de los servicios, brindan un rol de apoyo, de complementariedad, de subsidiariedad a la gestión del servicio. Entonces aquí la idea clave de esta gráfica es que antes de la descentralización y luego después de la descentralización gestionamos el sistema educativo de la misma forma. Y eso va en contra de un enfoque territorial de la gestión. Luego vamos a ver qué cosas estamos haciendo para revertir esta situación. La siguiente, por favor. Este es un problema neurálgico también y transversal en el Estado. El domingo pasado han sido elecciones por la segunda vuelta en los gobiernos regionales. En la agenda pública está totalmente presente el tema de corrupción. Sabemos que hay varios casos en ese sentido, pero no queremos que sea un caso solamente o particular de los gobiernos regionales, ¿no? Efectivamente hay varios presidentes regionales presos, prófugos, pero es un problema también del gobierno nacional y de los gobiernos locales. Es decir, la corrupción es un problema endémico de la sociedad peruana en su conjunto y que obviamente afecta la provisión de servicios, ¿no? En el sector educación básicamente se dan casos de corrupción en contratación pública, sobre valoración de precios de construcciones, de infraestructura de colegios. Ahí han habido muchos casos de corrupción. En la gestión administrativa, los trámites laborales cotidianos, los docentes que van a la SUGEL y le dan una coima a los funcionarios para que se haga más rápido el trámite, una corrupción menor pero que también está instalada. Y en los regímenes disciplinarios, ¿no? En las famosas comisiones de procesos administrativos en la SUGEL, no se sancionan a los docentes que cometen abusos sexuales o físicos contra los docentes, ¿no? Hay también mucho que trabajar en ese sentido. Pero quería señalar la corrupción como un problema también fundamental estructural de nuestro Estado. Avancemos, por favor. El Estado, como un dato, pierde aproximadamente 10 millones al año en corrupción, lo cual representa aproximadamente el 2% del Producto Bruto Interno. Dimensionemos las características de este problema. Ahora, entonces, un Estado con esas características un poco deprimentes o trágicas como las